Bien, continuamos con la derivada. Ya entendimos lo que es el problema de la pendiente y de la recta tangente. Definimos la derivada y encontramos tres formas alternativas con las cuales se puede calcular la derivada. Ahora bien, cuando calculamos la derivada utilizando dichas formas alternativas, el procedimiento podría ser fácil en ocasiones y en otras ocasiones podría ser bastante complicado, dependiendo de qué tan complicada o fácil sea la función. Para funciones sencillas, x cuadrado más 5, x al cubo más 7, menos 2x, podría ser fácil. Pero para una función donde haya una raíz cuadrada y dentro haya una función racional, entonces el proceso de calcular ese límite sería bastante largo. Quizá no complicado, pero quizás sí muy largo. Pero hay atajos que se pueden utilizar. Para encontrar estos atajos utilizamos las mismas formas alternativas y demostramos teoremas. Hacemos como hicimos en límite. Si demostramos un teorema para cada tipo de función, cuando nos encontremos con ese tipo de función, pues ya sabemos la solución y no tenemos que calcular el límite. Teoremas de derivación. Número 1. En el primer teorema se demuestra que si usted puede encontrar la derivada de una función en un punto, es porque esa función también es continua en ese punto. Entonces, aparte del método que ya tenemos para evaluar la continuidad, que es buscar el valor de la función, ¿verdad? Y el valor del límite en dicho punto. Y tenemos que tener que el valor de la función y el valor del límite sean iguales. Bueno, pues este es otro método. Busque la derivada en ese punto. Si la encontró, es continua. Por eso el teorema dice, si f de x es derivable en x igual c, entonces también es continua en x igual c. Teorema 2. La derivada con respecto a x, significa este símbolo, la derivada con respecto a x, de una función c, que aquí quiere decir una constante, es 0. La derivada con respecto a x de la función y igual a x es 1. 4. La derivada con respecto a la variable x, también se puede decir, de una constante multiplicada por una función es la constante por la derivada de la función. Es como en los límites, ¿verdad? La derivada entra, saca la constante fuera. Igual que en los límites, la derivada se distribuye en la suma y resta. La derivada de f de x más o menos g de x, me dice, primero encuentra la derivada de f, después encuentra la derivada de g y luego suma o resta. 6. Si tenemos una potencia, ¿verdad? N es un número real, 5, 7, 21, menos 8.3, no sé. Un número real, x elevado a la n. La derivada con respecto a x, de x a la n es n por x a la n menos 1. Se multiplica por el exponente y luego se le resta 1 al exponente. 7. Si tenemos un producto de dos funciones, f y g, la derivada con respecto a x de f por g, ¿qué hacemos? Escribimos f y g dos veces, si ustedes se fijan. Solo que en el primer sumando se deriva f, en el segundo sumando se deriva g. O sea, en el primer sumando se deriva la primera, en el segundo sumando se deriva la segunda. Algo que no dice el libro, si ahí hubieran tres funciones, te ponen tres sumandos. En el primero deriva la primera, en el segundo deriva la segunda, en el tercero deriva la tercera. Si tiene 4 sumandos, si tiene 4 funciones aquí, pone 4 sumandos. En el primero deriva la primera, en el segundo la segunda, en el tercero la tercera, en el cuarto la cuarta. Entonces, conclusión, la derivada con respecto a x de f de x por g de x es f' de x por g de x más f de x por g' de x. 8. La derivada con respecto a x de f de x entre g de x, el
cociente de dos funciones, formamos un cociente, ponemos denominador al cuadrado en el denominador y en el numerador ponemos denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. 9. La derivada con respecto a x del seno de x es el coseno de x. 10. La derivada con respecto a x del coseno de x es menos el seno de x. 11. La derivada con respecto a x de la tangente de x es la secante al cuadrado de x. 12. La derivada con respecto a x de la cotangente de x es igual a menos la cosecante al cuadrado de x. 13. La derivada con respecto a x de la secante de x es la secante de x por la tangente de x. 14. La derivada con respecto a x de la cosecante de x es menos la cosecante de x por la cotangente de x. 15. Todos estos teoremas tienen su nombre. A este se le dice la constante, la función lineal, múltiplo constante, suma y resta, potencia, producto, cociente, trigonométricas y regla de la cadena. Para ahorrar espacio no les puse los nombres. La derivada con respecto a x de una función compuesta, función de función, f de g de x. ¿Qué te dice la regla de la cadena? Derívame f como si la g fuera la x. Ustedes saben que aquí dentro usualmente va la x, ¿verdad? Derívame f como si la g fuera una x, no existiera, fuera simplemente una x. Luego multiplícame la derivada de g. Es decir, la derivada con respecto a x de f de g de x es f' de g de x por g' de x. Aunque ustedes no lo crean, memorizando, practicando y utilizando estos 15 teoremas, se puede resolver derivadas que con las formas alternativas quizá esta pizarra no da. Cuando usted utiliza estos teoremas, quizá lo resuelve en este pedacito de aquí, en 2 o 3 líneas. O sea, luego de aprenderse los teoremas y practicarlo, el problema de derivar se hace muchísimo más breve y fácil. Claro, tenemos que pagar un pequeño precio, primero hacer un trabajo previo de aprendernos estos teoremas. Ahora, copien y le vamos a hacer demostraciones de 2 o 3 de estos teoremas para que ustedes vean cómo se demuestran y los demás los demuestran en su casa como ejercicio para satisfacer su curiosidad. Vamos a demostrar algunas reglas. Vamos a demostrar, por ejemplo, qué sé yo, la regla del cociente, ¿verdad? Regla del cociente. Déjame ver si del cociente. La derivada con respecto a x de f de x entre g de x, si utilizamos la última forma alternativa, la 6.4, ¿verdad? Límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función estoy mal. La función es f de x más h sobre g de x más h menos f de x sobre g de x. Correcto. La función en x más h menos la función en x
sobre h, el límite cuando h tiende a 0. Vamos a llevar eso, ¿qué le parece? A un solo denominador, todo. Digo que eso es igual al límite, h tiende a 0. Este h lo puedo repartir y poner f de x más h sobre h por g de x más h, y voy a multiplicar aquí por g de x entre g de x menos este que está aquí, f de x sobre g de x, le voy a agregar el h y voy a multiplicar por g de x más h entre g de x más h, cierro el corchete. Ahora todo tiene el mismo denominador, h, g de x más h, h, g de x más h. Es igual al límite, h tiende a 0, de h, g de x más h, y aquí tengo f de x más h por g de x menos f de x por g de x más h. ¿Sabe qué voy a hacer ahora aquí? Le voy a agregar algo aquí. Le voy a agregar más f de x, g de x menos f de x, g de x. Obviamente que esto que yo he agregado aquí vale 0. Y como vale 0, no estoy alterando nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reorganizar eso de la manera que más me convenga. ¿Estamos claros? Voy a hacer así y voy a poner aquí el denominador g de x más h. La h, ¿por qué no la puse? Ya verán. Yo puedo aquí factorizar estos dos que tienen factor común g de x. Bueno, g de x, g de x. No, pero mejor este. Préstame este. Este también tiene g de x. Factorizo. Entonces tienen factor común g de x. Y además están divididos entre h, porque esta h la distribuyo hacia arriba. G de x entre g de x da 1 y me queda f de x más h. Menos, entre más da menos, y como g de x entre g de x da 1, me queda aquí f de x. Ahora voy a poner aquí un menos. Recuerden que también está dividido entre h, porque el h que está aquí lo estoy distribuyendo. Ahora, los dos términos que me quedan tienen factor común f de x, ¿verdad? Y como menos entre menos da más, y f de x entre f de x da 1, aquí me queda g de x más h. Entonces más entre menos da menos. G de x, y f de x entre f de x da 1. Aquí me queda g de x. Ahora mentalmente voy a utilizar todas las propiedades de los límites. Usted sabe que según las propiedades de los límites, yo puedo tener el límite del numerador entre el límite del denominador. Ahora, cuando saco el límite del denominador, aquí tengo un producto, que es el límite de esa por el límite de esa. Ahora, si saco el límite de esa, recuerden que estoy sacando el límite cuando h tiende a 0. Y aquí no hay h. Entonces eso es una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Ahora,
Cuando saco este límite, simplemente sustituyo la h por 0, por su valor. H tiende a 0. Ahora me voy arriba. Cuando saco el límite del numerador, hay un teorema que me dice que yo puedo sacar este límite, luego este límite y luego restar. ¿Correcto? Ahora, aquí tengo el límite del producto. Es este límite por este límite. Ahora bien, cuando saco este límite es una constante. El límite de una constante es la misma constante. Y este límite que está aquí, este límite, cuando h tiende a 0, es la derivada de f. Porque fíjate que yo voy a sacar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Correcto? ¿Qué es eso? Por definición, la derivada de f. Menos, pues aquí pongo menos. Pues cuando saco este límite es un producto. Saco el límite de este factor y el de este factor. Fíjense que mentalmente estoy aplicando los teoremas uno por uno. Y cuando saco este límite, como ahí no hay h, eso es una constante. El límite de una constante es la misma constante, f de x, la coloco aquí, por. Y si saco este límite cuando h tiende a 0, esto es por definición g' de x. Por lo tanto, queda demostrada la regla del cociente porque esto me va a dar, ¿verdad?, g de x al cuadrado cuando sustituye ese 0 que está ahí. Vamos a demostrar, por ejemplo, el seno. Vamos a demostrar la derivada con respecto a x del seno de x. Si utilizamos la forma alternativa 6.4, eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x más h menos el seno de x, ¿verdad?, la función en x más h menos la función en x sobre h. Vamos a utilizar, recuerden, ¿qué tienen que recordar? Trigonometría. Seno de alfa más o menos beta es igual a seno de alfa por el coseno de beta más o menos coseno de beta, coseno de alfa por el seno de beta. Entonces sustituimos aquí, este es mi alfa y este es mi beta. Eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x coseno de h más coseno de x seno de h menos seno de x sobre h. Podemos ver que hay dos que tienen seno de x y se pueden factorizar. Y luego el h lo puedo distribuir. Entonces eso va a quedar así, límite cuando h tiende a 0 de, vamos a poner seno de h sobre h por el coseno de x, este factor que está aquí, correcto, seno de h sobre h por el coseno de x. Y estos dos le vamos a factorizar menos el seno de x, factor común de, ponemos la h aquí, la podemos poner aquí o aquí, dividiendo el seno, dividiendo el otro. Este entre este da 1, que menos entre menos da más y seno entre seno da 1. Más entre menos da menos, seno de x entre seno de x da 1 y me queda coseno de h. Utilizo todas las propiedades de los límites mentalmente porque ya no las sabemos. Y digo, como aquí hay una recta, es el límite de este menos el límite de este.
Ahora, cuando estoy buscando este límite, aquí tengo el límite, o sea, el límite de ese por el límite de ese. Cuando estoy buscando este límite, ese es el teorema 21 de los límites. El límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h, da 1. Cuando estoy buscando este límite, cuando h tiende a 0, aquí no hay h, es coseno de x, es una constante. El límite de una constante es la misma constante menos. Cuando estoy buscando este límite es el límite de este por el límite de ese. Cuando estoy buscando este límite es una constante. El límite cuando h tiende a 0 del seno de x, no hay h. El límite de una constante es la misma constante por. Cuando estoy buscando este límite, creo que ese es el teorema 22 de los límites. Cuando h tiende a 0, ese límite da 0. Por lo tanto, esto se canceló y tengo 1 por el coseno de x igual al coseno de x. Por eso es que la derivada del seno es el coseno. Bien. Ejemplos. Ejemplo 1. Derivar mediante límites. F de x igual a la raíz cuadrada de x más 4. Vamos a utilizar 6.4. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí debajo tenemos h, y aquí tenemos la raíz. En vez de h pongo, en vez de x pongo x más h más 4 menos la raíz de x más 4. Esta, para los despistados, esta es f de x más h y esta es f de x entre h. Esa función, si lo intento resolver por sustitución directa, me va a dar 0 entre 0. Voy a utilizar el teorema 19 de los límites y voy a racionalizar el numerador. Voy a poner raíz de x más h más 4 menos raíz de x más 4 sobre h. Aquí tengo la diferencia, voy a poner la suma. X más h más 4 más 4 más h más 4 más 4 igual límite h tiende a 0, debajo multiplico y dejo la multiplicación expresada. Raíz x más h más 4 más raíz x más 4. Ahora encima tengo cuadrado de la primera menos cuadrado de la segunda, es decir, raíz de x más h más 4 cuadrado menos raíz de x más 4 cuadrado. La suma por la diferencia de dos cantidades, cuadrado de la primera menos cuadrado de la segunda. Claro que el cuadrado con la raíz se cancela, ¿ya? Cuadrado con la raíz se cancela. Entonces tengo igual límite cuando h tiende a 0, mismo denominador, raíz de x más h más 4 más raíz de x más 4. Pero aquí tengo, como se canceló, x más h más 4 menos, como se canceló, x más 4. Este 4 menos este 4 se cancela, esta x menos esta x se cancela y arriba solo me queda h.
y h entre h da 1. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Arriba me quedó 1 y debajo me quedó raíz de x más h más 4 más raíz de x más 4. Este límite ya sí lo puedo resolver por sustitución directa. No se me va a hacer 0 entre 0. Raíz de x más 0 más 4 más raíz de x más 4 igual 1 sobre 2 raíz de x más 4. Bien, siguiente ejemplo. De las tres formas alternativas vamos a utilizar la número 2. En el libro utiliza una C, nosotros utilizamos un x sub 0. Es lo mismo, lo que estamos queriendo decir es una constante, x igual a 2. Vamos a utilizarla para resolver esta derivada. F' de 2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de la función en x menos la función en c, la función en 2 sería 2 al cubo más 6 por 2 sobre x menos c, x menos 2. Pues encontremos este límite. Ya sabemos calcular el límite. X al cubo menos 6x, 6 por 2, 12 y 8, 20. ¿Equivoqué en algo? 8 más 12, 20. Igual al límite. Y tiende a 2. X menos 2. Voy a factorizar el numerador porque ya yo sé que 2 menos 2, 0. No puedo utilizar los teoremas 1 al 18. Ah, pero yo estoy mal. Yo estoy como suponiendo que eso es un polinomio de segundo grado y es de tercer grado. Eso no se puede factorizar así. Vamos a utilizar la división sintética. Vamos a coger el coeficiente de x al cubo, ponerlo aquí abajo. Coeficiente de x al cubo, 1. ¿Verdad? Coeficiente de x cuadrado, no hay, 0. Coeficiente de x, menos 6. Coeficiente del término independiente, menos 20. Aquí vamos a utilizar un truquito, y es que el 20 es igual a 1 por 2 por 2 por 5. Entonces el valor que yo debería poner aquí sería o 1 o 2 o 4 o 5 o 10 o 20. Vamos a empezar a probar con 1. A ver, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 5 por 1, menos 5, no, menos 1. Vamos a ver menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Otra vez. Ni 1 ni menos 1. 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, menos 4. No, vamos a probar con menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Y menos 2 por menos 2. Otra vez 4. Menos 2 por menos 2, otra vez 4. Vamos a probar con 4. 1 por 4. 4. 4 por 4. 16. Pero 10 por 4. 40. Vamos a probar con 5. Con menos 4, ¿verdad? 1 por menos 4, menos 4. Menos 4 por menos 4, 16 positivo otra vez. Vamos a probar con 5. 1 por 5, 5. 5
por 5, 25. Aquí tengo entonces 19 por 5, valor grandísimo, ¿verdad? Vamos a probar con menos 5, a ver, 1 por menos 5, menos 5, menos 5 por menos 5 sigue siendo 25, otra vez. Luego con 10. 1 por 10, 10. Wow, 10 por 10, 100. Ok, tenía un error. Aquí tenía un más. Y aquí había puesto un menos. Y aquí había puesto un menos. Por eso no me daba. Ahora pruebo con 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 10 por 2, 20. Aquí va un 0. Entonces, continúo y digo que eso es igual al límite cuando x tiende a 2. Entonces pongo x menos 2 por x cuadrado más 2x más 10 entre x menos 2. Como x es diferente de 2, por el teorema 19 puedo cancelar estos dos y decir que eso me da el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2x más 10, polinomio, teorema 9, 2 al cuadrado más 2 por 2 más 10 igual a 4 más 4 más 10, 18. Casi siempre cuando y igual t al cuadrado más 2t menos 3, vamos a derivarla, pero esta vez vamos a usar los 15 teoremas. Los 15 teoremas, no el proceso de límite. Y' va a ser igual a la derivada con respecto a la variable t, en este caso no es x, la variable t, de t cuadrado más 2t menos 3. Muéstrenme la lista de los teoremas, por favor. Correcto. El teorema 5 me dice que yo puedo sacar la derivada con respecto a t de t al cuadrado más la derivada con respecto a t de 2t menos la derivada con respecto a t de 3. Ese es el teorema de la suma y resta. ¿Correcto? Déjame ver los otros teoremas. El teorema 4, voy a poner esto igual. La derivada de t cuadrado igual.